Díganos, por favor, su nombre completo, su lugar y fecha de nacimiento. Bueno, Tirso Sierra Pinilla, fecha de nacimiento 1928, ¿Qué día? 20 de marzo de 1928, ¿En dónde nació? Sáchica, departamento de Boyacá. Cuéntenos, por favor, cómo estaba conformada su familia. Hábleme de sus padres y de sus hermanos. Bueno, ya en ese tiempo mis papás vivían en Sáchica, Boyacá. Yo vivía aquí en Bogotá, donde una hermana mía. ¿A qué se dedicaba usted? Desde un principio de instalaciones sanitarias. Siempre he trabajado en eso. Sí, sí, como desde los 11 años empecé a trabajar en eso. Cuénteme, hábleme de usted, hábleme de su familia actual. Actualmente, ¿Con quién vive? bueno, actualmente vivo con un hijo, con la esposa y nietos. ¿Cuántos hijos tiene? Hay dos, y posiblemente hay más, pero no me doy cuenta de ellos. Cuénteme en qué momento ingresa usted al ejército. ¿Cómo ingresa usted al ejército en Colombia? La historia, Sí. que cómo empecé. Bueno, yo tuve varios intentos de entrar al ejército, pero después de que me examinaban, salía bueno para prestar el servicio militar, entonces me arrepentía y no volvía. Cuando posteriormente fui nuevamente para entrar al ejército, entonces ya eh, me pusieron mucho cuidado y me dijeron, tiene que poner un acudiente que lo represente a usted, porque usted figura acá que ha hecho vueltas para el ejército y no ha venido. Entonces ahora, el acudiente que ponga, ese tiene que traerlo a usted para que no haya fallar. Y eso fue lo último, ya entré al ejército. ¿Recuerda más o menos en qué año fue eso? En 1900, ¿qué? 22, ¿sí? No. Bueno, hacer las mismas cuentas de anterior, me hace el favor. Ok. Más o menos, usted ingresó entonces en 1952 al ejército. Eso sí, ¿Qué edad tenía cuando se presentó al ejército? 22, Ok. 21 o 22 años. ¿Cómo termina usted vinculado al Batallón Colombia? Con un poquito de historia o... Sí. Bueno, estaba prestando el servicio militar en el batallón Girardot en Medellín y nos tocaba muchos patrullajes a los montes y toda esa cosa. Entonces, eso claro, lo aburre a uno siempre. Y llegó las voces allá al batallón de que personal que quisiera ir a enrolarse al batallón Colombia. Y yo me hice presente allí. Pensé que era algo mejor y en realidad sí, mejor que aquí, mejor que en Colombia. Es decir, por todas los, la manera pues, de la alimentación, el vestuario, el trato,
porque allá el trato legalmente es muy diferente a allá en mi tiempo, pues se lo trataban a uno mal. Pero usted se presentó al Batallón Colombia. Sí, claro, de ahí de eso entonces fue que pensando en no seguir más allá en el batallón Girardot, entonces me inscribí al batallón Colombia. ¿Y usted sabía que se iba a ir a la guerra de Corea? Claro, eso se sabía. Y, y después de que me inscribí, como a los 15 días nos trasladaron para la base del batallón Colombia en, en ese tiempo era en la infantería, batallón de infantería en Usaquén. O sea que usted fue voluntario. ¿Cómo? Usted fue voluntario. Sí, claro, voluntario. ¿Qué razón o qué motivos lo llevaron a usted a tomar esa decisión de vincularse al Batallón Colombia? Pues simplemente mejoramiento de vida, no, nada de eso, pues a la aventura, lo que saliera. ¿Sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? Antes no, posteriormente sí, ya estando aquí en el Batallón Colombia, nos daban instrucciones y películas de la guerra y toda esa cosa, entonces siempre ya uno empezaba a cogerle alguito de miedo, claro, ¿En algún porque momento se eso arrepintió de esa decisión? sí piensa uno siempre harto. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supieron que usted se iba para la guerra de Corea? Digamos que una cosa normal, como si estuviera en... Es decir, para mí digo eso, no sé para dentro de ellos qué reacción hayan tenido, pero el resto no, que se hayan lamentado diciéndome en algo, cosas así, no. ¿Había alguna información en el ambiente de que el pueblo colombiano supiera sobre la guerra de Corea? No, allá en ese tiempo legalmente no había así mucho, digamos que se hablara algo de a favor o en contra de Colombia, no. Ya posteriormente sí. ¿Cómo fue ese entrenamiento militar previo a la guerra de Corea aquí en el batallón de infantería, en la escuela de caballería? Eh, las instrucciones que daban de la manera como se debía de, estando en una línea de combate, saber qué debía de hacer, eh, sí, esconderse, depende pues el terreno que hubiera, esconderse o salir corriendo o estarse ahí parado, en fin. ¿Cuánto tiempo duró ese entrenamiento? Ese entrenamiento vino siendo como más o menos 2 meses. Y posteriormente viajó a Corea. Sí, posteriormente sí, señor. ¿Cómo fue ese viaje hacia Corea? Bueno, primeramente fue que aquí nos sacaron de la infantería, batallón de infantería para el aeropuerto. En ese tiempo era en techo, el aeropuerto. Y de ahí, eh, enseguida o al día siguiente, nos trasladaron en avión para Panamá. Y ahí entonces el barco para llegar a... Claro que hubo varias partes donde llegaba el barco, pero de ahí entonces para llegar a Corea. ¿Recuerda más o menos en qué fecha llegó usted a Corea?
por ahí que el 23, 1953 o 54, una cosa así. Cuando usted llegó a Corea, ¿cómo la recuerda? ¿Qué impresión le generó esa primera visita a Corea? ¿Cómo estaba Corea, el pueblo coreano? Pues en realidad eso, pues allá en ese tiempo pocas noticias se sabía sobre Corea ni nada de esas cosas. Nos mandaban nos tenían en un batallón ahí que era agregado al ejército americano y de salidas para conocer algo, ¿no? En realidad no. Pero ¿cómo la recuerda usted? ¿Cómo estaba? Las ciudades, los campos. De campo sí, porque allá en ese tiempo no había ningún, o la manera, digamos, de salir que lo llevaran a uno a, a una ciudad de Corea, al Seúl o cosas así, la capital. No, eso ya fue muy posteriormente, mucho después. Y cuando fue a visitar eso después, ¿cómo estaban las ciudades? ¿Cómo estaba la gente? Pues un poquito bastante acongojados y como dijera, como desmoralizados por la guerra. ¿Recuerda usted cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia en ese momento? La dormida, la comida, el vestuario. Bueno, eso en ese tiempo le daban a uno, se empezaba con lo de para dormir, un poncho y una o dos cobijas y su equipo de campaña. Y, y después para el asunto de comida, eso habían rancheros, como igual que acá prácticamente. Bueno, diferente porque allá el asunto de la comida, todo llegaba preparado. Y eso no era más sino en mesas largas y haciendo cola, cada uno llevaba su menaje y toda esa cosa. Y como estaba todo repartido, esas comidas ahí, entonces lo que cada uno quisiera, lo que cada uno quisiera servir para, para comer. ¿Cuáles fueron esos momentos más peligrosos y difíciles que usted tuvo que enfrentar durante su estadía en la guerra de Corea? En en las patrullas, entonces se hacían patrullas o hacemos patrullas de noche o de día. Y habían campos donde en unos era más peligroso que en otros. Como en varias ocasiones hubo ataques del enemigo. Claro que eso uno no lo es, esa cosa. Entonces, cuando hay un ataque de esos, ya entonces toca lo que llaman replegarse las patrullas para, para evitar que siga habiendo, que haya combate. Porque como uno no ve al enemigo en esa cosa, no se sabe de qué parte es que están disparando, cosas. ¿Cómo transcurría un día normal para usted? Un día normal. Cuando estábamos en reserva, es decir, le puedo decir, no estando en Corea, sino cuando hubo un traslado llamaban que el personal fulano de tal salen a ranar, que llamaba
una venida al Japón. Un, un tiempito por ahí de 8 o 12 días estar en el Japón. Pues claro que sin duda eso fue el mejor tiempo. Sí. ¿Tiene usted alguna anécdota que le haya impactado, que le haya marcado su vida, que usted recuerde de Corea, que nos quiera compartir? Del propio Corea, ¿Qué es lo que más recuerda de la guerra? de, de lo que oí, porque no, yo no oí tampoco eso, de la guerra más, o es decir, el tiempo más pesado para el Batallón Colombia, para las patrullas que fueron hasta el Cerro Osvaldi, que le fueron hartos muchachos Claro, muertos y toda esa cosa. pero para usted, pero que haya vivido usted, No, que haya ido no. y una anécdota que usted haya tenido de lo que usted haya vivido que pueda recordar. No, legalmente no. ¿Recuerda más o menos la fecha de su regreso a Colombia? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Corea? 9 meses. ¿Y cuando fue herido usted en combate? No, no señor. A Dios gracias no. ¿Recibió algún reconocimiento por su servicio? No señor. Cuando terminó su servicio, ¿tenía usted alguna expectativa para el pueblo coreano? ¿Qué esperaba que pasara con ellos? Pues ahí en ese tiempo, como todavía estaban en guerra, se esperaba pues que terminaran, tuviera el armisticio para no seguir la guerra. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? ¿Cómo lo marcó? ¿Qué significó después para usted al momento de su regreso ser veterano en la guerra de Corea? En realidad, pues, común y corriente, pues, así como cosa especial, ¿no? ¿Sentía usted orgullo por haber participado en la guerra? Sinceramente no. ¿Qué le decían a usted sus familiares, sus amigos? Preguntas ahí muy regulares que en ese tiempo también recién salido, pues uno, o en el caso mío, pues, porque por la edad mía, en realidad hay muchas de las cosas que se me han olvidado. Entonces, retuesticas ahí, bobitas pequeñas, se daba eso. Otra vez. ¿Ha tenido usted posibilidad de regresar a Corea desde entonces? ¿De cuenta mía? No, señor, de cuenta mía no. ¿Y ha sido invitado Si por el por el gobierno coreano? batallón, si por la asociación, sí, que inclusive me están debiendo esa ida. Esperamos que pueda próximamente viajar a Corea. Sí, claro, sí, si mi Dios me lo permite, sí. ¿Está usted consciente de la transformación que ha tenido Corea de lo que fue en el momento de la guerra a lo que es hoy en día? Esa transformación económica y democrática. De Corea, Mm. ya está bestialmente elevada, está casi en el cielo. ¿A qué cree usted que se debe esa transformación que se logró entre lo que fue Corea al momento de la guerra a lo que es hoy en día? La transformación, Sí, ¿a qué cree que se debe esa transformación? pues como primera medida, la gente muy inteligente. Y como segunda medida, pues en realidad, buenos gobiernos.
que se apoyan ahí entre ellos. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se firme finalmente la paz entre las dos Coreas? Para mí, francamente, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Mejor que siga individual, porque Corea del Norte, ellos saben qué es lo que están haciendo y como están amparados de China y de Rusia y todo eso, pues en cambio así como va Corea del Sur, va muy bien, no necesita de más unión con la del norte. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? ¿Qué le dejan los veteranos de la Guerra de Corea al mundo? ¿Qué le puedo decir? Las anécdotas, digamos, que hablan pues del personal que estuvo en el Batallón Colombia en Corea. ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista? De su experiencia, de su aprendizaje allá. ¿Qué quisiera compartirles a ellos? A mi familia, Y a las generaciones futuras, a los jóvenes que puedan. pues, para serle franco, la juventud de hoy día, legalmente cada uno va por su parte. Para que haya un acuerdo y una gran unión es muy fregado. Hay montones de reuniones de X cantidad de muchachos y muchachas y así sucesivamente, unos para un lado y el otro para el otro. Eso para que haya eso se necesita que haya mejor posición de Colombia. ¿Tiene usted algún comentario que quiera agregar? Un mensaje, un comentario, una anécdota, algo que nos quiera compartir. No, señor, lo único que yo puedo decir es de que es la primera vez que a mí me hacen una entrevista con el caso este. Es lo primero y que gracias Gracias a usted. a ustedes.